Para aquellos que están constantes cada día viernes, ya saben que estamos estudiando. Primera de Tesalonicenses. Primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hoy iniciamos el capítulo número 2. Capítulo número 2 de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Lo tienen todos? La escritura dice de la siguiente manera, capítulo número 2, versículo 1 dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Una vez más. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quien Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Amén. Solamente eso vamos a leer, hermanitos, y vamos a orar. Pidámosle a Él que nos hable. Padre nuestro, que está en el reino de los cielos, amado Señor, gracias. Esta noche le damos por permitirnos el poder, Señor, acercarnos y poder ahora meditar en tu santísima palabra, Señor. Rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Envía tu buena palabra. Que esta noche tu palabra pueda cobrar el efecto necesario, que nos lleve cautivo a la obediencia de tu palabra y que los cambios y las transformaciones se puedan dar en nosotros. Habla, Señor, que necesitados estamos de oír tu voz. Que esta palabra, Señor, nos lleve a esos niveles de gloria a los cuales hemos sido diseñados. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos todo y te damos gracias. Dicen amén, hermanos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hoy damos inicio, hermanitos, a este capítulo número 2. Y vea que hemos leído nada más 4 versículos. 4 versículos bastante interesantes, si ustedes notaron. Y con lo cual quisiéramos esta noche notar un detalle. Bueno, son muchos detalles que vamos a encontrar. Pero cuando yo leía estos versículos, estos 4 versículos, veía cómo el apóstol Pablo señala elementos, señala elementos que a él le permitieron el poder ser aprobado por Dios. Y no solamente fueron elementos que Pablo se valió de ellos para poder ser aprobado por Dios, sino que eso mismo también le dio la vía para poder ser efectivo en la proclamación del Evangelio. Entonces lo que vamos a señalar esta noche es, diría yo de esta manera, elementos básicos para la aprobación y efectividad en la proclamación del Evangelio. Eso es lo que vamos a señalar, hermanitos, elementos básicos para la aprobación y la efectividad en la proclamación o en la evangelización del ministerio. Para que lleguemos a señalar esos elementos que le dieron la validez y la aprobación del apóstol Pablo en su ministerio,
y luego por lo cual también Pablo fue efectivo en el llamamiento que había recibido, yo solamente quiero recordarles un poquito de lo que meditábamos en la última ocasión, cuando terminábamos ya lo que era el capítulo número 1. Y si ustedes recuerdan, hablábamos sobre cuál debería de ser la actitud o la reacción nuestra ante las aflicciones. Eso fue lo que meditábamos el viernes anterior. ¿Cuál debería de ser la actitud o la reacción nuestra ante las aflicciones? Y llegábamos a la conclusión diciendo de que la actitud que deberíamos de tomar o la reacción nuestra ante las aflicciones iba a ser ¿cuál? Alegría o gozo. Porque esa fue la actitud que tomaron los tesalonicenses. En medio, dice, de gran aflicción, dice que ellos en medio de esa tribulación, de esa angustia, de ese problema, de esa persecución, dice que ellos, la actitud que tomaron o la reacción de ellos fue alegría, fue de gozo, dice en la Reina Valera. Ahora, y yo les mencionaba de que esa era la actitud que ellos tomaron en medio de ese problema que ellos estaban atravesando. Acuérdese que Tesalónica era una iglesia recién establecida. Eran hermanos que recién se habían convertido. Y en medio de eso ya había una persecución contra ellos. Pero podemos ver de que en medio de ello, por eso hoy, en esto que hemos leído hoy es maravilloso, porque ahora vamos a sellar lo que el apóstol Pablo hizo. Acuérdense que Pablo, Silas y Timoteo habían llegado a Tesalónica, establecieron la iglesia. Y a pesar de ser tiernos en la fe, ellos mostraban una actitud de creyentes bien maduros. De tal manera de que dice, ¿se acuerdan? Dice que Pablo llegó hasta el punto de decir que ya no había necesidad de él decir nada. Porque Macedonia, Acaya y por muchos lugares habían oído de la fe de ellos. O sea que el testimonio que ellos estaban dando era extraordinario. De tal manera que Pablo dice, ya no hay necesidad de que yo siga hablando nada, porque llegaba a una ciudad y decía, no, ya oímos de la fe de ellos. O sea que la fe de estos tesalonicenses se divulgaba por todas partes. Entonces, Pablo dice que eso fue lo que sucedió cuando él llega y establece esta iglesia. Ahora, si ustedes notan, porque eran los versículos 6 al 10 que meditábamos el viernes anterior, y dice que ellos, oiga bien, en la parte final, en el 9, esto fue lo más maravilloso, que cuando Pablo llega, dice que ellos, acuérdense que ellos no eran judíos, sino que ellos eran gentiles. Entonces cuando Pablo llega, vea, fue tan poderoso y tan impactante el mensaje de la palabra de Pablo que llegó a Tesalónica, que ellos dice que el evangelio los sacó a ellos del paganismo, de ser adoradores de imágenes, a venir y servir al Dios vivo y verdadero. Porque eso fue lo que pasó. Dice en el versículo 9, ellos mismos, dice, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Vea el impacto que provocó el evangelio, que Pablo, Silas y Timoteo llevaron a Tesalónica, que se convierten de los ídolos a un Dios vivo y verdadero. Entonces, eso es prácticamente lo que meditábamos el viernes anterior, que en medio de todo eso, del cambio que hubo, Pablo, al establecer esa iglesia, hubieron creyentes que demostraron la fe que ellos tenían. Estaban siendo perseguidos y ellos mostraron una fe intachable. De tal manera que, como lo repito, muchas ciudades se dieron cuenta de la fe que ellos profesaban ahora. Ahora, eso prácticamente en resumidas palabras era lo que señalábamos el viernes anterior. Ahora, lo que hemos leído hoy, vamos a encontrar eso, por eso va de la mano todo, porque viene Pablo, predica y se establece esta iglesia en Tesalónica, se convierten y uno puede ver que el evangelio que él llevó impactó, cambió y transformó la vida de los tesalonicenses. Entonces viene hoy, lo que hemos leído, empieza de esta manera.
diciendo de que lo que él había llegado a hacer a Tesalónica no había sido en vano, dice la de ustedes, ¿verdad? Dice, por eso tengo las dos Biblias, dice, en el versículo, en la versión de ustedes dice, vosotros mismos saben, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, no fue en vano lo que Pablo llegó a hacer a Tesalónica. Entonces, aquí dice, oiga, hermanos, dice, bien saben que nuestra visita a ustedes, y aquí me encanta porque dice, no fue un fracaso. O sea que la visita de Pablo, Silas y Timoteo a Tesalónica no fue en vano y no fue un fracaso. ¿Por qué no fue en vano y un fracaso? ¿Por qué? Porque los frutos se dieron. La gente se convirtió de tal manera que dejaron los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. De tal manera que el impacto fue tanto que la gente hablaba del cambio que habían tenido los tesalonicenses. Y sabe, eso solamente el Evangelio lo puede hacer. Y nosotros, sí o no, que también somos un testimonio vivo del Evangelio. Claro, si cuando la gente que nos conocía antes y ahora nos ven transformados, dice, no, hombre, si ni la sombra de lo que eran antes, dice. Porque mire, Dios lo que cambia es el corazón, ¿sí o no? Pero de repente empieza a cambiar muchas cosas en nosotros. Empiezan a ver las transformaciones de dentro para afuera y de repente ya decimos, yo ya no me siento cómodo con esto, dice. Yo ya siento que al ponerme esto ya no me siento tranquila o no me siento tranquilo, dice. Yo siento que ahora, o sea, y empiezan a darse los frutos. Entonces, y eso es lo que el Evangelio provocó en Tesalónica. Por eso en el versículo 1 empieza de esa manera. Oiga, y dice aquí algo muy interesante en los dos versículos, el 1 y el 2. Ustedes saben. Eso les dice a ellos. Ustedes bien saben, tesalonicenses, que cuando yo llegué donde ustedes, no fue un fracaso, no fue en vano lo que yo fui a hacer con estos dos hombres que andan conmigo. Porque ellos habían experimentado el cambio. Entonces, y eso es lo que se da en la vida nuestra. Cuando el Evangelio viene y escuchamos la palabra, lo recibimos a Él, empezamos a ver cómo el impacto del Evangelio empieza a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque eso no es el intelecto humano, sino que es el Espíritu Santo que lo provoca. Entonces se vienen a dar los cambios en nuestra vida. Ya no pensamos igual, ya nos sentimos igual. Ahora ya no hablamos igual. Ahora hay un deseo dentro de nosotros de querer buscar de Dios. Se lo decía el viernes pasado también, que eso es lo que se da. En otras palabras, yo le decía, y voy a aterrizar en este punto, que se dio la conversión de los tesalonicenses. ¿Alguien se acuerda qué decíamos que era conversión? Porque eso es lo que se dio aquí. Acuérdense, yo le ponía la comparación. Se dio conversión y no se dio un convencimiento. Porque cualquiera se puede convencer. Vamos a la iglesia, le dice, y viene a la iglesia, sienta ahí bien galán, y ahí viene, escucha la palabra, va al grupo. Pero ¿sabe qué? Llegó a una iglesia, pero no ha llegado a Cristo todavía. Y lo que se necesita es de que la gente llegue a Cristo y no llegue a una iglesia. Porque las iglesias están llenas y hay gente que ni convertida está todavía. Entonces aquí no fue el caso. Pablo llega, no los convenció, se convirtieron. Y conversión decíamos que era ¿qué? Un cambio de vida. Un cambio de que las prioridades ya no son las mismas. Ahora viene una prioridad y es lo espiritual. Por eso leíamos, ¿se acuerda también un día de estos? Que el Señor le dice, cuando lo seguía la gente, le dice, busquen el reino de los cielos y su justicia, porque las demás cosas les van a ser añadidas. O sea, primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces, esto fue lo que hicieron los tesalonicenses. Bueno, ellos en su manera decían que buscaban a Dios, ¿verdad? A través de los ídolos, pero no. Sabían que había sido un error en el cual estaban. Entonces, se da la conversión en ellos. Entonces Pablo les dice, ustedes hermanos bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. No fue en vano. Los frutos se dieron y el fruto son ustedes ahora. Ahora ustedes ya no son los mismos, les dice. Ahora conocen al Dios vivo y verdadero. Y ahora les dice en el versículo final, eso lo leímos el viernes pasado, pero el 10 dice, para servir, pero miren, no solamente dice que conocieron, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que los tesalonicenses no solo se quedaron en creer, conocerlo, confesarlo, sino que le sirvieron a Él. Bueno, a ver cuándo ustedes le sirven. A ver, ¿cuándo ustedes le sirven al Señor? Levanten la mano de los que no sirven y anhelan servir. Levanten la mano. Los que todavía no están sirviendo, pero anhelan servirle al Señor. Quiero saber. A nadie, pues. Aquí se necesita gente que sirva.
Entonces quieren que les diga la otra palabra. No sirve, pues. El que sirve, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Somos llamados a servir. Mira, ahí tenemos un bajo, ahí tenemos una guitarra para quien quiera. Ahí está. Que gritan ahí, dice, tóquenme, dice. Solo se necesita gente que anhele servirle al Señor, que no se quede haciendo más de conocerlo, ser salvo. Soy perdonado, voy para la eternidad. Pero mientras tanto, servirle a Dios, sirvámosle. En algo involucrémonos. ¿O no creen que es útil servirle al Señor? Bueno, lo que ya servimos es lo mejor que podemos hacer. No hay nada mejor que servirle al Señor. Vea usted, la gente de afuera le dice, mire, usted no quiere involucrarse en tal cosa. Sí, dice la gente. Y es algo perecedero. Algo que se va a terminar un día. Las escuelas, ¿cómo hay gente que participa? ¿Se han fijado? Sí, son voluntarios. Y aquí no queremos hacer nada. Y aquí es mejor todavía. Porque le servimos al Rey. Ahora, seguimos con lo que hemos leído hoy. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Esto es lo primero que señala Pablo aquí de la llegada de él ahí a Tesalónica. Ahora, el versículo 2 dice, vuelve a decirle, saben, oiga, saben también, o sea, además de eso que saben que llegamos y no fuimos un fracaso, saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos. Ahí me quedo. Primero les dice, ustedes bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. No fue en vano. Los frutos se dieron y ustedes son el resultado de ello. Pero les dice, también ustedes saben, oiga, que a pesar de las aflicciones y los insultos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Es lo que relata en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando estuvieron presos en Filipos. Cuando los metieron a la cárcel y empezaron a cantar allá adentro, ¿se acuerdan? Entonces, eso es lo que trae. Pero mire, vea cómo Pablo se limita y no se extiende en todos los sufrimientos que tuvieron. Porque aquí se limita a decir insultos y las aflicciones. Pero cuando uno lee el libro de los Hechos, ¿qué pasó? No solo fueron insultos, no solo fueron aflicciones. Lo metieron a la cárcel, lo azotaron a ellos. Luego, no solamente fue eso, sino que a Pablo lo menospreciaron siendo ciudadano romano. Entonces, Pablo, eso no lo cuenta. Y yo me pregunto, ¿por qué creen que Pablo no lo cuenta aquí? Yo podría decir, y muchos piensan de esta manera, que Pablo se limitó a decir que nada más habían aflicciones e insultos y no siguió con muchas otras cosas que le habían sucedido. Y era para no agravar el problema que estaban pasando ellos. Es como a veces a nosotros nos pasan cosas, ¿sí o no? Y unas veces se las calla y no se las dice a la mujer. O la mujer pasa algo y no se lo cuenta al hombre. O los hijos estamos pasando situaciones y digo, ¿para qué le voy a decir a mi mamá, vea? Tras que no aguanta con aquel mi otro hijo, dice, y ahora que vengo y le pongo otra caja que cayó, dice, no, ahí me quedo callado, dice. Entonces Pablo dice, yo me imagino que haber dicho, ¿para qué le voy a decir que sufrimos aquí, que nos golpearon, nos metieron a la cárcel, no respetaron mi ciudadanía siendo romano? Dice, no le voy a decir nada. Entonces pudiera ser que fue eso. Y otra cosa que se puede decir es de que Pablo, ¿qué le interesaba el pasado? Ya pasó. Porque eso es lo que uno ve Pablo, ¿se acuerda? Cuando también lo apedrearon allá, dice que nada más, dice que se sacudió y siguió hacia adelante. Entonces él no miraba para atrás, ay, ¿qué me pasó? Lo que me hicieron. No, él miraba el futuro. Entonces puede ser que Pablo se limitó al expresar todas las situaciones adversas para no cargarlos más a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque le repito, estaban en gran tribulación, recién convertidos, ya los estaban persiguiendo a ellos. Entonces dice, no, yo solo le puedo decir lo que pasó. Y fue que ahí, y lo que le dice es que, le dice, ustedes saben también que a pesar de las aflicciones y los insultos, pero oiga, le menciona esas dos cosas, pero en medio de los insultos y en medio de las aflicciones viene algo. Pero antes de decírselo, ¿qué pasa
Cuando a nosotros, pues yo solo no voy a decir a otra gente, a nosotros nos insultan. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros nos insultan? Y cuando estamos pasando alguna aflicción, ¿qué es lo que pasa? ¿Alguien me quiere decir? Cuando alguien nos insulta a nosotros, nos maltrata, o estamos pasando alguna aflicción de cualquier índole, ¿qué es lo que nos sucede a nosotros? ¿Cómo actuamos? ¿Alguien quiere participar? ¿Ah? Nadie. ¿Perdón? A la defensiva, sí, porque me insultaron, yo le voy a contestar también a esta, dice. Vaya, está bien. ¿Alguna otra cosa que quiere participar? ¿Alguien? ¿Qué pasa cuando nos insultan o estamos pasando alguna aflicción, alguna tribulación, alguna angustia, algún problema? ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O se los digo ya? ¿Ah? Exacto. Ya le va pegando al hermanito. Sí, eso es lo que pasa. Nos desinflamos, nos desanimamos. ¿Por qué? Me insultan, estoy pasando una aflicción. ¿Qué es lo que pasa? Es lo primero que pasa es eso, que nosotros nos debilitamos, nos desinflamos, perdemos fuerzas. ¿Pero qué? ¿Pasó eso con Pablo? No, por eso le está diciendo ahí. Y saben también que a pesar de las aflicciones y los insultos que sufrimos en Filipos, ¿qué hizo Pablo? Cobramos confianza en Dios. O sea que él no se debilitó. Mire, yo ya se lo he dicho en otras ocasiones. Si a nosotros nos meten presos, renunciamos al evangelio nosotros. Sí, nosotros renunciamos, hermanos, y para sufrir así por ser cristianos, mejor ya no. Si medio nos dicen alguna cosita en el trabajo, ya nos sentimos mal. Sí. Y Pablo, no solamente fueron insultos, aflicciones, sino que lo azotaron. Lo tuvieron de menos. Pero ¿qué hizo Pablo? Y les dice, ustedes bien saben que a pesar de esas aflicciones y insultos, ¿qué pasó en nosotros? Cobramos, o sea, en vez de debilitarse, ¿qué hizo Pablo? Cobrar ánimo y fuerza en Dios. Entonces, ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Cuando lo insulten a usted por cualquier cosa o por el evangelio o estén en alguna aflicción, ¿qué tiene que hacer? Cobrar ánimo, pero en el Señor. Eso fue lo que hizo Pablo. Dice, cobramos confianza en nuestro Dios. ¿Y qué hizo eso? Al cobrar confianza en Dios, se atrevieron con mayor fuerza y predicarles el evangelio a los tesalonicenses. Con esto que les pasó en Filipos, yo, voy a ponerme yo, no a ustedes, no los quiero ofender o hacerlos sentir mal, pero yo, fuera Pablo, le digo, hey Silas, ¿qué pasó? Mira lo que nos hicieron ahorita aquí, vea. Timoteo, mira cómo nos trataron, qué insultada nos dieron esto, vea. Vámonos de regreso. No, le dije que no vamos para Tesalónica. Ay, que vean estos. Así hubiera hecho yo quizás. Y no sigo, no cobro fuerza ni confianza en Dios. Pero como Pablo sabía de quién venía la fuerza. Y él, a pesar de todo, en medio de las aflicciones, dice, y de los insultos, y las cárceles, y el menosprecio, cobró, dice, confianza en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cobrar confianza en Dios, no importa cómo le esté yendo ahorita. No importa el problema, que le dicen esto, que le dicen lo otro, y mira, o sea, parece que todo está oscuro, todo es negativo, todo nos va mal. No vemos la luz todavía nosotros. Todo trago amargo y no hay nada de dulce. Y pareciera ser que como que ya se está terminando todo, ¿verdad? Y a uno dice, solo falta que me digan tal cosa, dice uno. O solo falta tal cosa y ¡pum! Pasa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Desinflarnos? ¿Debilitarnos? No. Dice Pablo, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el evangelio. Y dice, en medio de gran lucha. No solo aflicciones. No solamente fueron insultos, sino que dice, en medio de, no una pequeña, una gran lucha. O sea, vea cómo Pablo va. Entonces, lo que vamos a meditar ahorita son eso. Ya vamos a entrar a los elementos que Pablo echó mano para poder él ser efectivo. ¿Por qué la gente se le convirtió a Pablo? ¿Por qué al llegar a Tesalónica la gente se le convirtió? Y esa gente que se convirtió no fueran así hermanitos pegados con chicle, hermanito. Que a la primera prueba, se fueron.
La primera mala mirada o porque no lo saludaron, ya se sintió mal el hermano. A todos les mandó mensaje y a mí no me mandó. A mí, yo no estoy en el chat, dice. Bueno, por si alguien se me va por ahí, lo siento que ya no tengo su número, pero he tratado de pedir a todos los números de ustedes. Pero una media cosita, a veces uno se debilita, ¿verdad? Y Pablo aquí uno puede ver de que ellos no. Ellos se convirtieron y empezaron a dar frutos. O sea, los pasos que empezaron a dar fueron tan firmes en ellos. De tal manera que la gente hablaba de la fe que ellos profesaban ahora. ¿Y nosotros cuántos años tenemos? Dígame, ¿cuántos años tenemos de estar en el Evangelio? ¿Y los frutos dónde están? ¿La madurez a dónde está? ¿El crecimiento a dónde está? Bueno, como digo, cuando uno ve a esta gente, dice, estos sí de verdad conocían al Señor. Estos sí de verdad habían conocido al Hijo de Dios, se habían convertido ellos. Por eso Pablo dice también en otras cartas, ¿verdad? Probaos a vosotros mismos, dice, ¿verdad? Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que seáis hallados reprobados. Eso es lo que dice Pablo. Pero aquí con los tesalonicenses, no, uno puede ver que de verdad hubo una verdadera conversión. Entonces, y él lo que está diciendo aquí es de que llega, se convierten, y ellos mismos, a pesar de las aflicciones que tenía Pablo, él cobraba confianza en Dios y les predica el Evangelio en medio de gran lucha. Entonces, ahora vienen los elementos que Pablo echó mano para poder ser efectivo. No solo aquí, hermanito, en Tesalónica. Porque él a donde iba establecía iglesias, se convertía la gente. Entonces, ¿a qué se debió de que Pablo fue tan efectivo? Yo les pregunto a ¿ustedes líderes quieren ser efectivos en la proclamación del Evangelio? Y ahora, a toda la iglesia, cuando ustedes abran la boca y testifiquen de Cristo, ¿quieren ser efectivos? Ahora, va a ver lo que Pablo hizo para que la gente se le convirtiera a él. Vamos a ver en el siguiente versículo elementos, diría yo, que él no practicó, pero que otros practican de una manera equivocada. Pero luego vamos a ver los elementos que sí él echó mano para poder ver los resultados. Y oiga, no solamente ser efectivo en la proclamación del Evangelio, sino que también eso lo llevó a ser aprobado delante de Dios. Porque mire, aquí podemos haber líderes y quizás no servidores, no líderes, y predicamos el Evangelio, pero no sé con qué intenciones lo hace. No sé cuál es la intención de usted predicar o proclamar. O bueno, de los que están aquí, ¿quién anhela ser pastor de los hombres que están aquí? ¿Quién? ¿Quién de los que están aquí quisiera ser pastor? Porque vamos a ver eso también, porque ¿de qué habla eso? Para si alguien tiene por ahí el anhelo y el deseo ya muy profundo del ser un pastor. Bueno, para los que no saben, bueno, Spurgeon, ¿verdad? Spurgeon tuvo una frase que dijo que aquel que pueda evitar el ministerio de pastorado, que lo procure. Vea, así dijo, el que más pueda procurar no ser pastor, que lo haga, dijo. Porque él sabía que no era fácil. Procúrelo no hacerlo. Pero le digo, si hay alguno aquí que anhela obispado, Pablo lo dijo, buen deseo tiene, ¿verdad? Pero tiene que ser y empieza, ¿verdad? Todos los requisitos para ser un ministro del Evangelio. Tiene que ser aquí, aquí, aquí y allá. O sea que no es de cualquier, hermanitos. Bueno, me voy a alargar con esto. ¿Ustedes pueden predicar? Sí. Aquí ponemos a mi hermanito Gerson, a mi hermanito Marlon. Y con cualquiera de ustedes podemos ponerlo a predicar. Pero otra cosa es el llamado que Dios le da, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Entonces aquí lo que vamos a ver ahora, de aquí en adelante, el versículo 3, es lo que Pablo hizo. Dice el 3, oiga, como él está hablando de que él llegó, no fue un fracaso, no fue en vano, sino que se dieron frutos. Dice el versículo 3, nuestra predicación no se origina en el error. Aquí va algo, el primero. Algo que Pablo no hacía, no hizo. Porque él dice, nuestra predicación no se originó
no se origina en el error. Vea, aquí hay palabritas que le vamos a ir descifrándolas, hermanito. Bueno, hoy todos venimos tarde, ¿verdad? Dice, no, yo sé que unos estuvieron tempranito, pero no, a mí sí de verdad me agarró la tarde, pero ahí les digo por qué después. Que sí nos agarró de verdad la tarde. Pero es que aquí está largo y si no podemos acortarlo, aquí nos quedamos, porque o seguimos. Sí, yo creo que no van a ir a hacer nada, ¿va? Se les quedó el niño, el tierno, ¿no? ¿Verdad? Vamos a tratar de ser breve, hermanito. Dice, nuestra predicación no se origina en el error. Eso es lo primero. Un predicador, oiga bien, no tiene que predicar de error. Pero ¿a qué se refiere y de dónde viene la palabra error del griego? No es tanto de error, sino que cuando aquí toman la palabra en el griego de error, se estaban refiriendo a que hay quienes llevan el mensaje o la predicación con un pensamiento de seducir a la gente. Por eso dice, nuestra predicación no se origina de error. O sea que la predicación de Pablo cuando llegó a Tesalónica no era que quería seducir a la gente. Porque oye una cosa, el evangelio no tiene nada de seductor. No, el evangelio es duro. El evangelio no es suave. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay dos palabras, esta y más adelante otra. ¿Qué pasa hoy en nuestro día? Y como en el tiempo de Pablo, que había gente que llegaba predicando de error, o sea, que la proclamación del evangelio o de la palabra que ellos llevaban iba con un sentido de seducir a la gente. Hoy le voy a poner un ejemplo. Yo he escuchado, no sé si usted ha escuchado, ha ido a una iglesia, pero viene el pastor y dice, ustedes son privilegiados de estar aquí conmigo en esta iglesia. Qué lindo el pastor, ¿verdad? No, yo entiendo de otros, no yo. Pero vienen y dicen así, usted se siente privilegiado de estar aquí conmigo en esta iglesia, porque esta es la iglesia verdadera. Aquí estoy yo y aquí estamos y somos los verdaderos. O sea que ustedes se sienten lo mejor que estén aquí y no estén en otra iglesia, porque allá, miren, la del otro lado, predican la mentira. Entonces, ¿qué hacen ellos? Es una predicación de error. Lo que quieren es seducir a la gente, ¿verdad? Decirle que ahí tienen al mejor pastor. Y que no hay otro como ese pastor. Y que no hay otra iglesia como la iglesia que él pastorea. Entonces, lo que hacen es seducir a la gente. Y como le digo, el evangelio no tiene nada de seductor. El evangelio es decir la verdad. Decir la verdad. Venir y señalar el pecado. Decirle en la condición en la cual el hombre y la mujer se encuentran. Ese es el evangelio. El evangelio incomoda. Sí, pero hoy no, hoy estamos en un evangelio que quiere seducir a la gente y le dice, va a ser prosperado, usted dé y el Señor le va a dar el milagro, ese hombre que se le fue, rapidito volverá. Crea en el Señor y se le devolverá. No, no es eso. Va a ser rico, va a ser millonario, piense positivo. Digo, hay una iglesia que dice, yo soy lo que la Biblia soy, y soy lo que no sé qué, y ¿dónde qué? Positivismo predican hoy. Entonces, ¿qué es ese? Ese es un mensaje o una predicación que quieren seducirle a la gente. Que la gente se sienta bien. Ese es su hijo que anda perdido, el Señor se lo va a cambiar. Con esto no estoy diciendo que no tenga poder el evangelio, claro que sí, lo puede hacer. Pero no le estamos ofreciendo a la gente algo bonito sin que antes tenga que pagar un precio. Porque es cierto, el Señor dijo, vengan a mí los que estoy trabajados y que yo los voy a hacer descansar, ¿sí o no? Pero también dijo que es un compromiso. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el evangelio. No solamente decirle cosas bonitas a la gente, pero lo malo no, porque se me ofende y se me va a ir. Bueno, ya le he contado que había un fulano, ¿verdad? Que me dijo, es que mire hermano, si yo en la reunión les digo fuerte, se van, me dijo. Ay, me dijo. Es que tenían dos señoras mero estrictas, tenían en el grupo. Y dice, si les digo algo fuerte, se me van y me van a cerrar el grupo, me dice. Esa es querer acomodar el mensaje, ¿verdad? No, a ellas había que decirles cosas bonitas a ellas, para que ellas se sintieran, pero galán ahí. Entonces, el evangelio no es así. Entonces dice Pablo,
Nuestra predicación no se originó de error. Cuando dice error, como le digo, es un mensaje que seduce a la gente. No, dice Pablo. Y viene otra cosa, ni de malas, ¿cómo dicen ustedes, la de ustedes? Impureza, ¿verdad? Entonces, aquí dice, no se originó de error, y aquí dice, ni de malas intenciones. Y en ustedes dice, ni de impureza. Ahora, las dos palabras se pueden aplicar. En el griego se ocupan las dos. Se ocupa impureza y se puede ocupar mala intención. Pero vamos a diferenciarlas. Vea que Pablo en la Reina Valera dice de impureza, dice, ¿verdad? Impureza. Pero esa palabra no aplica aquí. Porque cuando aquí están hablando de impureza, se están refiriendo a los, ¿qué diría? Aquel aparato religioso que se hacía en el templo. Y aquí, acuérdese, eran gentiles, eran paganos, allí no había templo, allí no habían ceremoniales, allí no había ley de Moisés, entonces no aplica la impureza. Pero si está hablando de impureza, está hablando de una impureza no moral, sino una impureza en el templo, de lo que venían a ofrecerle a él. A eso se está refiriendo cuando dice en la Reina Valera de impureza. Pero como le digo, no aplica aquí porque aquí no había nada de eso. Ellos no conocían eso. Eran gentiles. Entonces, por eso yo estoy leyendo esta internacional, porque es la que está más apegada al original. Se lo dije un día, ¿se acuerdan? Entonces aquí Pablo dice que el mensaje de él no se originó ni por error ni de malas intenciones. Vea, ¿qué motivaba a Pablo a predicar el evangelio? ¿Habían malas intenciones, sí o no? No. Pero ya vimos en Corintios que los que andaban allá sí iban con malas intenciones, ¿verdad? Ellos iban por el dinero de los corintios y no por llevarles el verdadero evangelio. Entonces, aquí Pablo está diciendo, cuando yo vine a ustedes, les traje la predicación, no fue por error, o sea, no era de seducirlos a ustedes con bonitas palabras, ni tampoco con malas intenciones. La intención de Pablo era llevarles el mensaje, que ellos conocieran a Cristo y fueran perdonados y recibieran la salvación del alma. Esa era la intención de Pablo. Pero, ¿qué pasó en Filipenses, si no me equivoco? Si quiere, léalo conmigo, para que vea la clase de gente que hay, o cuáles son las intenciones de predicar el evangelio. Filipenses 1:15, vea que hay muchas clases de intenciones al llevar el evangelio. Dice, es cierto, dice Pablo, que algunos predican a Cristo, oiga, por envidia, otros por rivalidad, otros lo hacen con buenas intenciones. El 16, estos últimos lo hacen por amor, pues saben que ha sido puesto para defensa del evangelio. 17, aquellos predican a Cristo, oiga, ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. O sea que hay diferentes motivaciones para poder llevar la predicación del evangelio. Y Pablo dice, mi predicación no fue ni por error, o sea, no es seducirlos a ustedes, ni tampoco fui a ustedes con malas intenciones. Pablo no iba por dinero. No era para darse a conocer como el gran predicador, no. Ya vamos a ver cuál es la intención de Pablo. Entonces, vea que aquí son las cosas que Pablo no hacía. No predicaba por error, ni de malas intenciones. Otra cosa que no hacía Pablo, ni procuro engañar a nadie. Vea Pablo, no lo hacía por error de seducir a la gente, no lo hacía por intereses malos, ni por engañar a nadie. ¿Por qué? Voy a lo que le acabo de decir anteriormente. Hoy en este tiempo, dígame, ¿cuánto predicador engañador? Bueno, no sé, no he averiguado bien, pero según hasta las noticias llegó de un fulano por ahí en Centroamérica. A uno, oiga, no sé si ustedes lo vieron, pero salió hasta en canales, no canales así, vea, pero en las redes, de cómo llega a una persona que ofrendó, pero que no había diezmado. Y le dijo que no tenía que ofrendar si no diezmaba antes. Qué terrible, ¿verdad?
O sea, no, a mí no me traiga ofrenda sino diezma primero, le dijo. O sea, que es una obligación que tiene que diezmar ahí, ¿verdad? Y diezme, y diezme, y diezme. No, si eso el Señor lo pone. Uno lo entiende, uno cuando ya lee el escrito, uno entiende la necesidad que hay de eso. Pero él viene y le dice de esa manera. A otro, ¿qué le dijo? Dame tus terrenitos, le dijo. Dámelo, le dijo. Dámelo a mí. Y le dice, tiene las escrituras en la casa. Ay, me las traes, le dijo. Qué terrible, ¿verdad? Saqueándole a la gente. Esos son predicadores engañadores. Y Pablo dice, mi predicación, dice, no era procurar engañar a nadie. A nadie le he sido gravoso, decía Pablo. Él no andaba para grabar a nadie ni engañar a nadie. Pero hoy, la mayoría de predicadores son engañosos. Engañan a la gente, y es a la gente inconstante, indocta, que no sabe la escritura y se dejan manipular por ese hombre. Y que todo lo que dice, así es. Y no averiguan. Y no escudillen ellos si lo están engañando o no. Y Pablo dice, yo no llegué a ustedes ni por error para seducirlos, ni para engañarlos a ustedes. Pero digo, y en este tiempo, un gran cuidado que debemos de tener nosotros. De cómo hay tantos mentirosos que quieren engañar a la pobre gente. Bueno, yo le he dicho, no menciono nombres porque no, pero hay tanta gente que, bueno, yo les he dicho a ustedes, tengan cuidado a quién escuchan ustedes. A qué predicador o predicadora escuchen ustedes. Porque la mayoría de ellos no predican la verdad. Bueno, ustedes saben, y ustedes la escuchan a esa mujer. Y llegó hasta el punto de decir que tenía que ungir las piedras para que el Señor trajera bendición a su casa. ¿Cómo que va a ir a ungir piedras usted? ¿Cómo que va a ir a ungir? Y unja a todos sus animales, a los gatos y a los perros en su casa también. ¿Cómo que qué es eso? ¿De dónde sale eso? ¿A dónde sacan tanta locura? Locuras que sacan. Y le venden el paño. Y no solamente son los esos del Señor Jesús, de eso, mentirosos, no. Hasta gente evangélica que le quieren vender cualquier cosa a usted. Con todo para decirle que va a ser bendecido, que va a recibir usted, que va a ser prosperada y prosperado. Porque ese fulano de por allá dice que no, él no acepta ser pobre, dice. Él llegó a decirle, Señor, si aquellos impíos son millonarios, ¿por qué yo no soy millonario? ¿Dónde están mis millones? Le dijo. Imagínese. Y la otra dice que tiene ángeles que los manda ella. Ella manda a los ángeles. ¿Y quién es esa mujer, verdad? Dice, yo mando a los ángeles que me cuiden las joyas, dice. Vaya. Y dice, vaya a traerme las joyas que me perdieron y me las han llevado, vaya a traérmelas. Y digo yo, ¿de dónde tanta locura, verdad? Pero digo, tengamos cuidado en lo que escuchamos nosotros. Pablo dice, yo mi predicación no fue ni por error, ni malas intenciones, ni dice, procuro engañar a nadie. Ahora, esto es lo que Pablo no hacía. Y claro está, si hacía esto, Pablo iba a ser un fracaso en el ministerio. Si él quería engañar a la gente, si él quería seducir a la gente, iba a ir a un fracaso. Entonces ahora, en el versículo número 4, habla de las cosas que sí Pablo hacía para poder ser aprobado por Dios y poder ser efectivo en el ministerio. Dice, o sea que si él no predicaba por error, no de malas intenciones y no engañar a nadie, al contrario, dice el 4, hablamos como hombres, oiga, a quienes Dios aprobó. Entonces, ¿qué andaba buscando Pablo? ¿La aprobación y el aplauso de la gente? No, ahora eso es lo que quiere la gente. Que la gente los aplauda. Ay, que como mi pastor lindo no hay otro, ¿verdad? Ay, que como el mío no hay otro, y que lo aplaudan, ay, qué bonito, y lo pongan bien en alto. No es eso. Entonces dice Pablo, no, al contrario, hablamos como hombre a quien Dios aprobó. Lo que se busca es de un predicador que tenga la aprobación divina, no de los hombres, sino de Dios. ¿Sabe por qué yo les hacía la pregunta? Y se la puedes otra vez, tal vez alguien se anima, hombre.
No, de verdad, así sinceramente, nadie quiere ser pastor aquí. No, para afligirme porque me van a quitar el puesto. No, no, broma. No, yo por saber si hay alguien que anhela obispado, pues, y que anhela ser el predicador. Porque Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea, dice. Buena obra. Pero ¿qué es el problema o la causa principal de Pablo? Es que quien quiera ser un ministro del evangelio, tiene que ser aprobado por Dios. Aquí no cabe de que a mí el hombre me instituyó. A mí los hermanos me dijeron que yo predicaba bonito y me metí aquí, fíjense, aquí estoy. Otros se metieron solitos porque ellos quisieron hacer una iglesia. Bueno, somos tantos en la casa y tengo un amiguito por ahí, lo puede reunir y empezamos la obra, dice. Y nunca fueron llamados por Dios. Entonces, le voy a poner un ejemplo nada más para que vea lo que le estoy diciendo ahorita. De cómo es de que si alguien se mete al ministerio a querer hacer una obra y no es aprobado por Dios, va a fracasar. Y es lo que dicen al principio. Hermanos, bien saben que vuestra visita a usted no fue un fracaso. Pablo no fracasó. ¿Por qué no fracasó Pablo? Porque no lo llamó el hombre. Quien lo llamó a Pablo fue Dios. Él lo instituyó. Él se le reveló. Y él lo puso como ministro. Entonces por eso él no fracasó. Pero ¿por qué hoy y a través de todo el tiempo han habido pastores que han fracasado? Que levantaron una iglesia y sí le llegó por unos cuantos por ahí, pero después se le iba yendo gente, se le iba gente, hasta que se quedó solito. Porque así pasó en El Salvador, fíjese. Llegaba un hermano, oiga bien, llegaba un hermano al pastor general. Y dice que sí, indirectamente le decía que él anhelaba servir, ¿verdad? Él era supervisor. Y según el ministerio nuestro también son así, líderes, supervisores, pastores, ahí va, así va la cosa, ¿ve? Como Dios, pero cuando Dios los llama. Porque pueden haber líderes que nunca van a llegar a ser supervisores. Y hay supervisores que nunca van a llegar a ser pastores, porque ser un pastor es un ministerio, uno de los 5 ministerios. Porque predicar puede, pero no tiene el llamado al ministerio. Entonces viene él y dice que era supervisor y se le ofrecía. Y dice el pastor, yo escuchaba cómo se me ofrecía dice. Dice que le llegaba y le decía, mire hermano, le decía, cuando quiera ponerme a predicar, aquí estoy, hermano. Si no viene un hermano porque está enfermo o algo, aquí estoy yo, hermano, cuente conmigo. O sea, él se lo ofrecía, ¿verdad? Ah, vaya, hermano, le decía. Hasta que llegó el punto que le dijo directamente, como no le hacía caso al pastor, le dijo, mire hermano, yo le voy a hacer claro, le dijo. Yo quiero ser pastor, le dijo. Yo quiero predicar, las almas se pierden y yo quiero predicar, le dice. Yo quiero ser pastor. Y como dice el pastor, él me habló claro, yo le hablé claro también, dice. Vaya, hermanito, le dijo. Si usted quiere ser pastor, le dijo, órele al Señor y espere en Él. Ore y espere. Si el Señor lo llama y le habla, magnífico. Se quedó quieto, se quedó el hermanito. Dice que pasó como unos meses y de repente ya no lo vio en la iglesia. Y empezó a preguntar, mire, ¿y el hermano fulano? Ah, ya se fue, le dijo. Entonces viene y dijo, no supo esperar. Y viene y le dicen con los días, no, allá por tal ciudad había una iglesita, le dijo, allá está en la iglesia. Y dice que por casualidad, no el pastor general que fue porque quería ver, no, por casualidad pasó por ahí y vio la iglesia, dice. Y cuando ya llega a la iglesia de donde él le dice, fíjese hermano que sí, pasé por ahí está la iglesia. ¿Cuál iglesia? Del hermano aquel. ¿A dónde? No, le digo, sí, ya no está él allí, le dijo. Es decir, ya había otra iglesia. La que él había puesto ahí, había desaparecido. O sea que no le funcionó meterse al ministerio, pues. Entonces, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice en el 4, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Hablamos como hombres a quien Dios aprobó. Me adelanté a decirles este ejemplo. Pero ¿de dónde viene esa palabra que aquí se está ocupando de probar? ¿Ustedes conocen las monedas? Ah, no, ustedes solo billetes ocupan, ¿verdad? Ni billetes, ni solo tarjeta, dice. Solo te vaya, ¿verdad? Ya los falta que digan que tienen el chip. Pero vea, ¿de dónde viene aquí que dice Pablo? Dios dice, nos aprobó. ¿Por qué ocupan la palabra aprobar? Viene de... No, le estoy haciendo la pregunta si ustedes conocen las monedas de hoy, ¿verdad? Pero bien bonitas las hacen hoy, ¿verdad? Bien redonditas, el grabado bien intachable.
Pero ¿alguien sabe cómo eran las monedas en el primer siglo? Levante la mano, ¿alguien sabe cómo eran las monedas en el primer siglo? En el tiempo de Jesús, pues vaya. Nadie sabe, pues. Nadie. Eran nada más pedazos de metal. O sea, arrancaban, a ver cómo le hacían, porque ni herramientas habían, ¿verdad? Pero eran pedazos de metal que utilizaban para poder intercambiar o comprar. Entonces, de ahí Pablo está tomando la palabra. Que esa, oiga, solo rapidito le voy a decir así nada más, un ejemplo, para que vea. En ese entonces no estaba como está ahorita, que se hace bien redondita, bien bonita, de diferentes colores. Antes no, eran pedazos de metal mal formados, mal cortados. Pero no se medía o no valía la moneda en aquel tiempo por la inscripción que tuviera. En el caso de ahora, ¿hay moneda de qué? Centavo, ¿verdad? Es un centavo. Vea la otra, 10 centavos, ¿verdad? Está la cora y hay de $1. Pero el valor en el tiempo nuestro se le llama nominal. O sea, el valor es nominal. Esa vale 1 centavo, la otra vale 10, la otra vale 25 y la otra es $1. Y hay billetes, ¿verdad? Está el billete de $1, ¿lo conocen? ¿Y conocen el de 100? Ni ha pasado por aquí, dice. Vea, usted pone un billete de $1 y un billete de 100. El mismo papel, ¿verdad? El mismo tamaño, ¿verdad? Pero esta vale $1 y esta vale 100 veces vale este. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, ahí viene el valor nominal. Por la inscripción que le pone, eso vale, y el papel es el mismo. El tamaño es el mismo, pero en aquel entonces no era así. El valor era de acuerdo al material. Si era de oro, valía más. Era plata, bronce, hierro. Así era el valor de la moneda en aquel entonces. Entonces, ¿qué hacían para que empezara a funcionar la moneda? Tenía que pasar por un proceso de prueba. Y cuando terminaba, ya salía a la gente y ya podía utilizarlo. Pero el problema es de que en el tiempo nuestro, a veces pierde el valor el dinero. ¿Sabían ustedes? Bueno, ¿vivieron ustedes en El Salvador algún día? Levanten la mano los viejos que vieron todavía colones. O los viejitos hay aquí. Habían billetes de colón, ¿verdad? Bueno, por si no lo sabían, pero yo creo que ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que cambiaron el billete? Ya no sabieron, ya no supieron, pues. Bastante levantaron la mano y ahora no saben eso. Cambiaron el billete de a colón, ¿por qué? ¿Cómo se llamaba? Aquí está enfrente, mire. Exacto. Cambiaron el billete de $1 por las famosas suegras. Así la gran monedota, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué cambiaron el billete de 1 por monedas? Levante la mano, ¿quién sabe por qué? Bueno, aquí este señor que está en el gobierno ahorita dice que quiere cambiar los centavos. ¿Sabían ustedes por qué? Porque cuesta más crear un centavo que lo que vale. O sea que hacer un centavo cuesta como $2 o $3. Entonces, no contiene, ¿verdad? ¿Van a gastar tanto dinero por un centavito? No sirve. Entonces, pierde valor. Entonces, así pasó en El Salvador. Decían que era más caro hacer un billete de $1. O sea, costaba más de un colón hacer un colón. Entonces, ¿qué dijeron? El Banco Central de Reserva dijo, hagamos esas coras, esa moneda de a colón, dijo. Las famosas suegras. ¿Por qué? Costaba menos. Iba a rendir más porque el billete se iba a romper en un momento determinado. Y la moneda nunca iba a ser eterna. Entonces, ahí es donde se hizo el cambio. Pero pierde valor. Pero es por la inscripción. Pero en el tiempo aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo esto? La idea que le quiero trazar era que en este entonces, para poder probar el dinero, era por la calidad del material. Y no por la inscripción, sino que cada uno tenía su valor, pero en peso del material del que era constituido. Entonces Pablo toma el ejemplo de eso para decir de que ellos, entonces, ¿quién lo iba a probar a ser un ministro? ¿Los hombres? No. Quien iba a probar a Pablo
ser un verdadero ministro, iba a ser Dios nada más. Cuando ya Dios viene y aprueba el llamado a un hombre de Dios, ¡pum!, lo envía y le dice, vaya y predique, que yo lo voy a respaldar. Las almas se le van a convertir. La gente va a querer escucharlo. ¿Por qué? Porque tiene respaldo divino. Cuando no, no. Por eso que muchos quieren estar en un ministerio, por lo menos el pastorado, pero no tienen la aprobación divina de Dios. Entonces por eso dice Pablo, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Y dice, les confió el evangelio. O sea que los llama, los aprueba. Y luego les confía el evangelio a ellos, imagínense. Les confía el evangelio para que lo prediquen. Y termino. Dice, y les confió el evangelio. Y luego dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. O sea, el hombre de Dios nunca va a querer congraciarse con la gente para quedar bien con ella, sino con Dios. Y claro, si quedamos bien con Dios, vamos a quedar bien con la gente. Pero hay quienes quieren quedar bien con la gente, pero están quedando mal con el de arriba, ¿verdad? Como el ejemplo que les puse, aquí les voy a predicar lo que les parece a esta gente, les voy a predicar. Aquí les predico a estos y a estos les predico de diferente manera. O sea, el mensaje lo cambió, ¿verdad? Porque quiere agradar a la gente. Pero está agradando a la gente, pero está quedando mal con Dios. Y no es así. Pablo dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, oiga, que examina nuestro corazón. Ahí está todo. Porque Dios lo que examina es el corazón de cada uno de nosotros. A un ministro o a alguien que quiera llevar el mensaje, lo que Dios ve es eso. Nos examina el corazón primero. Y sabe, con el ejemplo que le puse anteriormente, de que hubo ese pastor que quería el pastorado y no aguantó y se fue, se desesperó y quiso hacer las cosas a su manera, fracasó. Pero ese pastor general de esa iglesia, él cuenta el llamado que él tuvo. Y dice que él le pedía ansiosamente a Dios que lo llamara al pastorado, y Dios le decía cada rato, no, no. Y dice que él no hacía ayunos, él hacía, dice, huelgas de hambre, sí, ya dice, porque no eran ayunos, dice, yo me imponía a decir, ya no voy a comer, o sea, eran huelgas de hambre, no ayunos, dice. Pero él en la desesperación de ser pastor, y dice que cuando Dios venía y le hablaba, le decía, no, no, no. ¿Y sabe por qué? No era el tiempo. No era el tiempo de él todavía. Porque cuando dice aquí Pablo, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina el corazón. Dios en el predicador ve el corazón que tiene. Y lo primero que tiene que tener el hombre de Dios, ¿sabe qué es? Es amor a la gente. Amar a la gente. Mientras el hombre de Dios no tiene un corazón que ame, lo siento, no va a poder servir. Porque lo que tiene que hacer el hombre de Dios es amar a la gente. Y él dice, yo le pedía al Señor y lloraba yo y le pedía que me llamara al ministerio. Y dice, yo amaba y quería servir por amor a las almas, pero todavía no había sido perfeccionado en el nivel que Dios me estaba pidiendo o demandándome de amar a la gente. Por eso aquí uno tiene que amar a la gente. Imagínese un pastor de que de repente sembraba porque vio a la hermana o al hermano una cosa. No, no es nada, ¿verdad? Y de eso hay muchos, ¿verdad? Sembraban con las ovejas. Sembraban con la oveja. Entonces digo yo, ¿dónde está el corazón? ¿Fue aprobado? No ha sido aprobado. Porque no aman las ovejas. Es más, Jesús dijo, ¿verdad? El pastor su vida da por las ovejas. El pastor su vida da por las ovejas, dice. El que es asalariado, nomás ve el lobo, sale corriendo. El pastor es el primero que sale corriendo. Ahí deja tiradas las pobres ovejitas. Ese no fue llamado nunca. Así que, termino, hermanitos, estos son los elementos básicos que Pablo echó mano para poder ser aprobado y ser efectivo. Que él no predicaba, hermanitos, por error, o sea, seduciendo a la gente, no era con malas intenciones, no era para engañar a nadie, sino que dice, fue aprobado por Dios. O sea, el llamado fue directamente de Dios hacia él para servirle a la gente. Y por eso el impacto fue extraordinario. Fue efectivo que las almas se convertían. Así que nosotros no podemos tener un ministerio, pero si le queremos servir al Señor, tenemos que hacer eso. No predique por lo que dice el versículo 3. No. Tenemos que predicar por amor a las almas. Amén. Pongámonos de pie, hermanito. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor.